Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Estamos leyendo los discursos de despedida de Jesús a sus discípulos. Ahora Jesús se compara con la vid verdadera, a su Padre con el viñador y a los discípulos con los sarmientos o los brazos de la vid. Él quiere hablar de la comunión que debe haber entre él y sus discípulos. En el discurso del pan de vida, Jesús había anunciado que quien coma su cuerpo y beba su sangre se une en él, se une íntimamente en la vida, en la comunión. Está Jesús en el que lo come y el que lo come está en Jesús. En la parábola del buen pastor, Jesús habla de la comunión de vida que hay entre las ovejas y el pastor. Ahora Jesús expresa de otro modo la comunión que debe haber entre los discípulos y él, después de haberles dicho que se iban a separar por un tiempo de esa comunión que ya tenían, pero volverían a tener una comunión en la casa del Padre cuando Él volviera. Pero esta manera que hoy describe, en que Él está unido a ellos, es de tipo agrícola, del campo, directamente del cultivo de la vid. Jesús habla de que Él es la verdadera vid. La palabra puede traducirse la auténtica vid o viña, pero el relato nos induce y nos conduce a interpretarlo como esa planta que produce las uvas y no el plantío donde se encuentran esas plantas. Jesús se identifica como la vid verdadera en oposición a las que no son auténticas o de buena calidad. El que se encarga de cuidar, de cultivar esta planta es el Padre de Jesús. Es el trabajador del campo. Es el que labra la tierra. Y este Padre de Jesús cuida de la verdadera vid. Cuando nota que un sarmiento, un brazo de esa planta no está produciendo fruto unida a Jesús, el viñador, el Padre de Jesús, lo arranca. Pero esta acción se parece a la que sigue, que es mencionada por Jesús. Si un sarmiento está dando fruto unido a Jesús, también lo corta, lo hiere también cortándolo, pero con el beneficio de que sus fuerzas, la savia, pueda nutrir mejor
a este sarmiento y se multiplique la producción que ya está dando. Esta palabra que está mencionada aquí, podar, equivale a purificar, a quitar la maleza, lo que estorba, lo que le quita la fuerza al brazo para que produzca. Por eso continúa después Jesús diciendo, ustedes están purificados. Podar significa quitar lo que no es puro, lo que estorba, lo que no debe estar allí. Y ahora Jesús dice, los discípulos están purificados por las palabras que les he dicho. Esa expresión Jesús la usó también en el momento en que Pedro se resistía a ser lavado de los pies, cuando les dijo, ustedes están limpios. Ahora sabemos de qué manera estaban limpios. Son purificados o están purificados por las palabras que les he dicho. La palabra de Jesús tiene el poder de purificar, porque quien cree en ella obtiene la purificación. Jesús invita a los discípulos a permanecer unidos, pero esta invitación es de tipo imperativo. Varias veces se repite aquí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Jesús quiere una comunión de vida entre Él y sus discípulos. Ya la han tenido, ya la han vivido, pero Jesús quiere que permanezcan en Él a la manera que el sarmiento, el brazo de la vid, no puede dar fruto si no se une al tronco. Y por eso Jesús dice, ustedes tampoco podrán dar fruto si no permanecen en mí. Los quiere en estrecha comunión de vida con Él. Y vuelve a compararse, yo soy la vid, yo soy la planta, el tronco. Ustedes son los sarmientos, los brazos que se alargan y se extienden. Si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, quien permanece en mí producirá fruto en abundancia. Pero sin estar unidos a Jesús, que es la vid, ningún brazo puede dar fruto. Así sucede con el discípulo. Si no permanece unido a Jesús, no podrá producir ningún fruto. Y a ese que no está fructificando, no puede ya estar unido a Jesús. Se le corta como a las ramas estériles y luego se echa fuera del campo en que se siembra la vid, de la viña. Así como sucede con el sarmiento, afuera se le deja secar y una vez que se seca, se le da una utilidad. Si no pudo dar fruto, por lo menos hay que aprovechar esas ramas secas y esas las utilizaban como combustible. Podía ser en el tiempo que hacía frío y tenían que calentarse allí mismo fuera de la viña, o también para producir calor y poder utilizar ese fuego en el horno y cocinar. Lo cierto es que esta rama que no produce fruto es eliminada. Por eso Jesús insiste, los discípulos, si permanecen en Jesús, la condición para que puedan dar fruto es permanecer en Él, pero si permanecen en Él también las palabras que Jesús les ha comunicado permanecen en ellos. Y si ellos permanecen unidos a Jesús y confiado a Él, al discípulo, su evangelio, su mensaje, sus palabras permanecen en Jesús, entonces obtendrán lo que en su oración soliciten al Padre, se lo va a conceder, porque la gloria del Padre es que los discípulos den mucho fruto y al dar fruto puedan identificarse por sus frutos como parte de los discípulos de Jesús, como los sarmientos unidos a la vid verdadera. Y por eso la productividad de los discípulos a la hora del apostolado y de su misión depende de la comunión que tienen con Jesús y de mantenerse fieles a su palabra.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.